Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta, una vez más en el lado B, y hoy día tengo el gusto de estar aquí conmigo con Adriana Tudela. Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en estos primeros programas de este espacio que busca ser un espacio en verdad de reflexión, de pensar en temas variados, cultura, arte, también algo de política, pero siempre de un punto de vista más humano. O sea, yo creo que lo que falta a veces en el debate, en el diálogo, digamos, sobre el país o del país, es espacios donde se hable más de temas de fondo y menos de coyuntura, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, yo muy bien. Me está yendo bien. Estoy ahora trabajando en la Comisión de Defensa en el Congreso, ya terminando la legislatura, así que estamos un poco cerrando algunos temas que hemos venido trabajando durante el último año. Y estoy tranquila, contenta y ya con expectativas para lo que vaya a pasar el próximo año. Ahora se viene el corte, digamos, en el legislativo es hasta agosto, ¿no? Bueno, Bueno, la legislatura termina el 20 de junio, si no me equivoco, y ujú, arrancamos de nuevo en agosto. en agosto. Ujú. Está bien. Y ahora que estás ya, bueno, es el último año. Exactamente, es el último año, vamos a empezar un año electoral, Ujú. va a empezar la campaña a fines de año, principios del próximo, así que nada, estoy con bastante expectativa respecto a lo que va a pasar el Sí, próximo año. y lo planteo así, digamos, porque ya vas 4 años en esta experiencia. Así es, que se han pasado rapidísimo, son 4 años que parecen dos. Rapidísimo, pero intenso, calculo, ¿no? Sí, ha sido, bueno, creo que para todos ha sido Hmm, un periodo bastante convulsionado, bastante intenso. hmm, Creo que yo no me estaba esperando ese nivel de presión, de intensidad. Creo que nadie se estaba esperando el resultado del 2021. ujú. Y sí, ha sido creo que un periodo particularmente complicado y difícil, pero creo que justamente por eso ha sido muy valioso en términos de la experiencia que he podido adquirir y de todo lo que he podido aprender en estos años, Me ¿no? imagino, ¿no? Ujú. Además que, bueno, yo trabajo en algo de política más por afuera, digamos, ¿no? Por la sociedad civil, por la investigación, por el análisis o la vocería, si quieres. Pero claro, estar dentro del Congreso, que para ti ha sido la primera vez en estos cuatro, ya en tu quinto año, 4 años y quinto año, además conversas con muchísima gente. O sea, Así es. esta idea de que la derecha por acá, la izquierda por acá, los políticos por allá, por acá, al final terminan estando todos en un espacio y compartiendo momentos y hablando de mil Sí, cosas, y ¿no? creo que eso es lo Sí. bonito de la Mm, política también, que ujú. estás constantemente en contacto, en conversaciones con personas que no necesariamente comparten los mismos principios ni las mismas ideas que tú, y creo que ese Claro. ejercicio de estar constantemente relacionándote con personas que tienen visiones absolutamente opuestas a las tuyas respecto hacia dónde debemos ir, por ejemplo, Mm. es algo que también te enriquece muchísimo. Claro, porque además tienes que convivir igual con ellas, Así así es como parte ellos, de la democracia convivir con ideas absolutamente contrarias a las tuyas, y ¿no? como ellos contigo, digamos, porque ellos deben del Exacto. otro lado pensar, bueno, tampoco pienso como Adriana, pero acá Ujú. estamos. Sí, y Sí. creo que también es algo que yo rescato mucho de esta experiencia, que incluso dentro de esas enormes diferencias Mm. siempre hay algún espacio para encontrar algún punto de común y sacar cosas adelante, ¿no? Si tú tuvieras que resumir, te pregunto así, pero parece de cliché, pero es una buena pregunta, porque es como, si tú tuvieras que resumir lo que has aprendido en este tiempo estando dentro de la matrix, digamos, de la matriz política, más o menos al aire, así, ¿qué aprendizajes te llevas? Bueno, yo creo que ya en términos de cómo funciona el Congreso, por Ajá, ejemplo, yo ya tenía cierta sí, experiencia porque yo trabajabas trabajaba ahí. como asesora en el Congreso Exacto. desde el 2016, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces Sí. yo entré al Congreso ya más o menos teniendo una idea de Mm, cómo iba a funcionar y cómo es la dinámica parlamentaria. mm, Em, Creo que algo que podría decir que he aprendido en estos años es que yo entré, cuando decidí postular, con una posición tal vez bien idealista. Creo que no ujú, la he perdido, yo soy una persona bien idealista, pero algo que he aprendido es que muchas veces uno tiene que ceder algunas cosas, ujú, que muchas veces con miras a lo que quieres lograr en el mediano y en el largo plazo, en el corto plazo ujú. uno tiene que estar dispuesto eh, a conversar, a ceder en ciertas cosas, y creo que eso es algo que ha sido una lección bastante grande para mí, ¿no? Ujú. Y entender muchas veces
que las cosas o el escenario en el cual uno se mueve no siempre va a ser perfecto y que a pesar de que no es perfecto y que de repente hay algunas cosas con las cuales uno no puede estar muy cómodo, no te gustan, uno tiene que seguir adelante y no perder de vista cuáles son los objetivos en el mediano y largo plazo. Como asesora tú ya tenías, como dices, experiencia viendo la técnica legislativa y hasta quién sabe contacto con actores sociales a través de los despachos en los que has trabajado. Pero ese tema del contacto con la gente, de ver más realidades, ¿también consideras que o sea, ha sido bastante intenso, ha sido más... Sí, por supuesto, Ujú. sobre todo en el contexto que hemos vivido en los últimos años. Ajá. Y además creo que es diferente ser asesor y, digamos, estar tras Claro. bambalinas Backstage, claro, claro. y que Sí. estar tú dando la cara por todo lo que dices y por todas las decisiones que uno toma, ¿no? Yo creo que eso Ujú. también ha marcado una diferencia enorme entre mi experiencia como asesora y mi experiencia como congresista. Y la siguiente derivada es, obviamente la prensa, los medios tienden a satanizar a los políticos en general, y aquí en cualquier parte del mundo, Ujú. o sea, son como ¿cómo se llama? Como sacos de arena, ¿no? O sea, lo más fácil de pegar y a lo que siempre le quieres pegar. Sin embargo, es una pregunta, comentario, ¿es así en la realidad? O sea, la gente cuando tienes este contacto con gente que se acerca a ti, con actores de otras entidades públicas, el sector privado o asociaciones, ¿notas ese odio o hay un poco de inflación, digamos, entre comillas, en eso? ¿Está un poco inflado? Cómo es el contacto del político de verdad con la gente? Bueno, yo creo que parte de hacer política es entender que uno no le va a caer bien ni le va a gustar a todo el mundo, Ujú. ¿no? Y si uno quiere entrar a hacer política para caerle bien y gustarle a todo el mundo, creo que está en el lugar equivocado, ¿no? Porque Posible, claro. finalmente algo en lo que yo me he enfocado mucho es en ser siempre clara con lo que pienso, Ujú. digamos, Sí. decir claramente cuáles son mis ideas. Mm. Y de hecho en la campaña algo que yo decía era, yo prefiero mil veces decir claramente qué es lo que pienso y de repente perder votos Ujú. a no ser clara o ser tibia o Ujú. evitar sentar una posición en algún tema específico Ujú. para evitar que la gente pueda quitarme un voto, pero a la hora de la hora en el trabajo que esas personas se vean decepcionadas Por porque yo supuesto. no hice lo que ellos esperaban que hiciera, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que diría respecto a eso es que, digamos, en política uno tiene que sentar posiciones, uno tiene que defender las ideas que tiene, y eso definitivamente va a generar tener partidarios y tener Ujú. detractores, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que luego de estos 4 años y luego todo el trabajo que he hecho, evidentemente hay personas que no están de acuerdo conmigo, que no están de acuerdo con las ideas que tengo o con las cosas que he promovido dentro del Congreso, pero creo que eso es parte del juego político, ¿no? Y Mm. finalmente yo me enfoco más en las personas, no sé, yo a veces me cruzo con personas en la calle que me felicitan o que me Ujú. dicen que volverían a votar por mí, que están contentos con mi trabajo y yo prefiero enfocarme en eso porque justamente era eso lo que yo estaba buscando cuando postulé al Congreso, ¿no? Generar confianza con mi electorado, que mi electorado sepa que ante determinadas circunstancias yo voy a actuar de determinada manera porque eso es lo que yo dije que iba a hacer o eso es Ujú. lo que tiene sentido en función a lo que yo creo, los principios que yo defiendo, ¿no? De acuerdo. Sí, y yo creo que es algo que la política en general, mira que es contracorriente lo tuyo. Se nota además, ¿ah? Se nota que tienes las ideas claras y que las dices claramente. Algunos también, no solamente tú, hay otros congresistas que tienen cierta claridad y la misma coherencia, digamos, pero es algo que es extraño. Suele ser más bien que cuando los políticos los enfrentas, los confrontas, pucha, que navegan por cualquier lado. Es que yo creo que es más fácil muchas veces Mm. acomodarse, ¿no? Y Ujú. evitar sentar posiciones para tener abierta la puerta a acomodarte en el futuro cuando las cosas cambien Exacto. y no estar en la posición incómoda de tener que asumir de repente Mm. una mala decisión del pasado, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es un problema y es justamente algo que creo yo el elector debería tener en cuenta, ¿no? O Mm. sea, votar por personas que digan claramente qué es lo que piensan y que sienten posiciones claras y no por los políticos que están siempre calculando, midiendo y acomodándose de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación del momento, ¿no? Sí, ahora te voy a decir que yo trabajando en esto también, pero desde afuera, como te decía, me he chocado con la realidad de que muchos empresarios y gremios y en general, ¿ah? Lo puedo decir claramente, tienen lamentablemente un hábito adquirido parecido. ¿Por qué? Porque igual como no se pueden pelear con los políticos y no pueden tomar posturas muy claras porque luego están en otro lado o están para acá, cambian de un lugar a otro, o la puerta giratoria, que hasta cierto Ujú. punto tiene Es sentido un, a sí, veces, es un problema también, es sí. un problema, ¿no?
Pucha, en el sector privado encuentras también este tipo de empresario funcionario que tiene muchos problemas para decir la verdad y ser franco y simplemente pelearse, entre comillas, Ujú. aunque no suene bien, pero claro, o sea, pelear una idea, pelear una batalla, ¿no? Es un Sí, rollo. y creo que ese ha sido un problema grave durante las últimas décadas. Mm, Creo que hemos tenido una clase empresarial, en su mayoría, porque yo no hago generalizaciones y no creo que no. sea el caso de todos, pero creo que sí hemos tenido una clase empresarial que ha preferido muchas veces no pelearse, Mm, transar con posiciones que eran abiertamente anticrecimiento, antiempresa, pensando que si no se peleaban o no defendían los principios, digamos, de libre empresa, libre mercado, los iban a dejar en paz y los iban a dejar hacer, digamos, sus actividades sin molestarlos. Y creo que lo que ha pasado en el 2021 es prueba fehaciente de que eso no es así, ¿no? Y ujú, que la libertad y el libre mercado y la libre empresa son principios que tienen que ser defendidos claramente siempre, ¿no? sí. Y nuevamente, el acomodarse puede ser positivo, digamos, para efectos prácticos en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Nunca. No, además alimentas ese mundo ambiguo y por lo tanto Exacto. generas esa incertidumbre, esa inestabilidad en el cual después de un tiempo te van a clavar el cuchillo por atrás o van a hacer todo lo contrario. Exacto, Sí, y sí. creo que también muchas veces desde clase empresarial y creo que en general se ha abandonado mucho la política, se ha pensado que la Mm, política no era importante, ¿no? Como hace varios años atrás veníamos creciendo a un ritmo acelerado y a pesar, entre comillas, de la política, parecía que todo iba bien. mm, Se ha generado esta idea de que la política no importa, se ha generado incluso un desprecio por la política, ujú. ¿no? Y bueno, digamos, uno lo comprende porque cuando ve lo que pasa También te en indignas la un poco. política, uno se indigna, uno ve cosas terribles que no deberían estar pasando. Claro. Entonces, yo veo que cada vez más hay un desprecio por la política que a Mm, mí me preocupa, ¿no? Porque se genera una especie de ciclo de nunca acabar en el cual la política se va degradando y se va degradando, genera cada vez más rechazo, menos personas deciden involucrarse en política, pero lo ujú, cierto es que si las personas con más capacidad ujú. no se involucran, y se generan los cambios desde adentro, las cosas van a seguir empeorando. Sí, es un rollo. Cuando yo he pensado en participar de la política de manera más explícita, en un cargo en el Poder Ejecutivo, un cargo de funcionario o en la política, he tenido temores, ahora poniéndome del otro lado, respondiendo al por qué, ¿no? O sea, yo más bien he pensado, a ver, ya, si tienes familia o tienes hijos o tienes una vida familiar, ya es un problema. O sea, ya tienes que pensarlo varias veces y la familia está involucrada, ¿no? Exacto. Lo segundo es Porque finalmente entrar a hacer política activamente implica un riesgo fuerte. considerable, grande. Ahora más Sí, todavía, por todo ese tema de inseguridad incluso, ¿no? así es. Hay un elemento más que tomar en cuenta. Pero ya de por sí era tus hermanos, tus primos, si tienes una esposa, tu esposa, o sea, todo el mundo ya estaba con los reflectores puestos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, claro, una vez que entras, tiene que ver con lo que tú decías, pero en términos negativos. O sea, una cosa es que tú puedas ser realista y llegar a consensos, y otra cosa es que te vuelvas parte de un sistema que es informal, medio corrupto, medio burocrático, y no puedas cambiarlo y te quedes ahí, Ujú, o te espectore, digamos, no como una fuerza centrífuga, a veces inmediata, ¿no? ujú. Yo creo que mucha gente, o sea, suena raro, pero es raro cuando alguien se queda mucho tiempo. ¿Te das cuenta, no? Entonces tienes razón en parte, pero claro, entrar a ese sistema es todo un reto y es como el huevo de la gallina, es complicado, ¿no? Y Sí, es un reto complicado, sí, pero creo que es un reto sí, que sí, quienes tienen vocación política, porque yo tampoco creo que todo el mundo tenga que de involucrarse acuerdo. activamente en política, pero creo que cada uno, desde lo que hace, desde su esquina, puede, digamos, involucrarse a su manera en política Ujú, y tener un impacto real, ¿no? Pero sí, o sea, creo que a veces es difícil, te sometes a un nivel de exposición y de escrutinio, mm, eh, digamos, bastante alto. ujú, Todas las decisiones que tomas, ya sea a nivel, bueno, sobre todo a nivel político, pero incluso a nivel personal, pasan como por un doble filtro de acuerdo, eh, claro. que, digamos, no todos tienen que evaluar.
Y creo que eso es un costo grande de entrar en política. Sí. Pero algo que quería decir también es que la política y cómo funciona nuestro sistema político no va a cambiar solo, ¿no? Y muchas veces Claro. no sé si se va de la responsabilidad, pero se colectiviza demasiado la responsabilidad, Ujú, ¿no? Y se cree que las cosas van a cambiar solas, mágicamente, ujú. que en algún momento la clase política, entendida en términos abstractos y colectivos, va a tener una revelación y va a decidir que van a hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo que eso no es así, que los cambios necesitan que personas, individuos, porque los cambios no los generan las colectividades ni los conceptos abstractos, sino las personas Ujú. que deciden asumir el reto de entrar a hacer política, que no es cómodo entrar a hacer política, o sea, es un Ujú. ambiente Hostil. hostil, es un ambiente hostil, Incierto, ¿no? incierto, con estos niveles de exposición y de escrutinio y de crítica al cual uno se somete constantemente, Mm, pero si no se asume ese reto, mm, difícilmente las cosas van a cambiar solas, ¿no? Y hay mucha gente que yo sé que tienen vocación política y que les mm. gustaría hacer política, pero están un poco esperando que las cosas sean Mejoren. perfectas Claro. o tener un escenario ideal para recién entrar a hacer política. Sí, Y creo que eso nunca va a ser así. Siempre va a ser incómodo sí, sí, sí. y creo que nuestro escenario político y nuestra organización política en este momento está bastante mal, Sí. pero son justamente esas situaciones que funcionan mal las que más cambio necesitan, ¿no? Y ese reto lo tienen que asumir personas de carne y hueso, Es no bueno. Es colectividades. bueno verlo así. La verdad que es bueno verlo así porque incluso, o sea, suena hasta arenga, ¿no? Suena hasta arenga motivacional, pero es verdad. O sea, si no entra gente buena, gente capaz, gente Exacto. valiosa al Estado, estamos un poco fregados. Hay que ver, yo creo que todos tenemos la responsabilidad. En algún momento alguno entrará, yo lo sigo pensando, ya veremos, ¿no? Ujú. Ahora, si no hubiera sido política tu opción, porque claro, tú te has mandado con la candidatura, entraste, ya estás en este camino. ¿Cuál hubiera sido tu lado B? ¿Cuál hubiera sido mi vida alternativa? Así es, tu multiverso. Bueno, a mí siempre me gustó la política. Desde Ajá. chica me gustó la política, estudié derecho, soy abogada. Mm, Probablemente me hubiera dedicado a algo relacionado a la política, de repente no postulando a un cargo público directamente, pero ujú. Más sí, académico, quizás. tal vez académico o a Mm, través de un think tank. ujú, ujú, De hecho, trabajé en prensa en una ujú. época. Yo creo que de alguna u otra manera hubiera terminado haciendo algo vinculado a la política porque Ajá. finalmente es lo que me apasiona, ¿no? Pero la política, voy a ahondar, porque en verdad la política puede ser filosofía política, puede ser praxis Exacto, política. puede ¿Qué, ser política qué pública, te sí. gustaba? ¿Todo en general? O si te hubieras tenido que dedicar un área académica de la política, ¿cuál te gustaba más? Yo creo que me hubiera gustado formar un Un think centro de tank investigación. dedicado sí, a Ujú, la investigación y al diseño de políticas públicas. ujú. Hay muy poca producción ahora de filosofía política. O sea, Muy cuando poca. muy poca. Y de políticas públicas también, la verdad. También, en general. O Sí. sea, hay muy poca producción. Y como yo estoy metido en este mundo, el financiamiento que recibes, ya sea de fundaciones o del sector privado, termina siendo un financiamiento que también tiene este sesgo relativamente inmediatista. En nuestro Ujú. caso yo tengo la suerte de que los sponsors que tenemos literalmente nos auspician para que vivamos. O sea, no nos dicen, este es tu tema, este es tu sector, dedícate a esto. De verdad, nunca. Pero eso es muy raro. O sea, y ese es el 60% del financiamiento de la asociación de contribuyentes. El otro 40% igual tenemos que hacer investigación, algún tipo de consultoría sobre temas sectoriales o regulatorios. Pero en general, incluso en este escenario, pucha, te dan fondos o te tratan de dar fondos para investigación aplicada, no para que generes Para conceptos. temas concretos. Temas concretos, aplicado a algo, y lo que más falta acá son principios, temas de fondo, o sea, conceptos claros. Sí, Y hay muy poca investigación de eso. efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Sí. creo que ese ha sido también el gran problema que hemos enfrentado en este último periodo, ¿no? Mm, Que nos hemos dado con la sorpresa de que a pesar de que hemos sido un país sumamente exitoso luego de las reformas que se implementaron en los noventas, luego de haber vencido el terrorismo, ujú, no hubo una defensa de fondo ujú, de las ideas que estaban detrás de esos procesos, ¿no? Y a mí siempre me ha sorprendido muchísimo que habiendo sido tan exitosos en, digamos, enfrentar el terrorismo, vencer el terrorismo,
y implementar las reformas económicas de los 90 que nos trajeron niveles de crecimiento y prosperidad que nunca habíamos visto antes, eso no haya venido acompañado de ideas, ¿no? Y No, creo que esa ausencia de ideas se siente muchísimo ahora. se siente, y fíjate que pasó también en Chile, ojo, ¿ah? Es decir, yo En creo menor que, medida, pero también pasó. sí, o sea, yo creo que hay varios momentos históricos en los cuales los líderes se confían. Ujú. Y como tú decías, creen que es un piloto automático en donde ya la cosa avanza sola, ¿no? Sí, Sí, sí. se Y creyó que el estructuralmente no es crecimiento así. por sí solo iba a Ujú. ser suficiente, que los números Mm, se iban a defender solos y mm, nunca hubo una defensa de principio ujú, ujú. de la libertad, ¿no? Sí, y Y educativa, creo que eso ha sido bastante didáctica. grave. Y didáctica, educativa. O sea, que vaya a los colegios, a las universidades. Nunca nos preocupamos por eso. Ahora tampoco, para serte honesto. O sea, vinculado a la universidad de alguna forma, en algunos espacios no hay. O sea, depende del profesor que te toca. Pero no en las universidades y en los colegios no hay estructuras en donde puedas... Tampoco se trata de una clase de liberalismo, ¿entiendes? ¿No? Pero sí por lo menos ciertos conceptos básicos de rol del Estado, economía, no existen. No hay, No. ¿no? Ahora, entrando a este tema del Estado, porque es un tema que nos gusta a los dos, yo siento que cuando hablan de Milei Ujú. y el shock desregulatorio y la motosierra, ¿no? Que obviamente está ocurriendo, es un dato. Lo que está pasando en Argentina es especial, ¿no? Argentina es Argentina, pero es Perú. Pero cuando traes acá el debate de cómo aligerar el Estado, cómo volverlo más eficiente, cómo quitar burocracia, planilla, hay una costra gruesa, ¿ya?, de defensa del Estado, no solamente en la gente del Estado, ¿ya?, sino en empresarios, académicos que te dicen, no, no, acá aguanta, Argentina no, acá no es necesario lo que está pasando en Argentina. Eso es lo primero. ¿Ya? Y lo segundo es, bueno, es eso. O sea, lo primero es el Estado aquí no tiene que achicarse tanto o no tiene que aligerarse tanto. Y lo segundo es, no seas exagerado, aquí no pasa lo mismo. ¿Tú cómo ves este tema del Estado en el Perú? Porque definitivamente la reforma del Estado es importantísima. Y no es una reforma cosmética. No. ¿Cómo afrontarías eso? O cómo lo sientes ahora que estás tú misma en el Estado desde adentro? ¿No? Bueno, yo creo que muchas veces lo más cómodo es defender el statu quo, Ujú. ¿no? Creo que el crecimiento del Estado es un problema en cierta medida inevitable. Creo que el Estado y la burocracia siempre va a tender Ujú. hacia crecer, Ujú. justamente porque es un mecanismo a través del cual las cosas no cambian, ¿no? Mientras más burocracias se establecen, más difícil es que las cosas se hagan efectivamente y que hayan cambios reales, ¿no? Ujú. Y yo creo que una simplificación del Estado es absolutamente necesaria, Ujú. una reducción de la burocracia que creo que ahoga al ciudadano en A general, todos. al emprendedor también, No. es fundamental y creo que no es coincidencia que nuestro ritmo de crecimiento económico se haya visto tan desacelerado junto con un crecimiento desmedido del Estado. Entonces, yo creo que sí, o sea, una reducción radical del tamaño del Estado peruano es importantísima y debería ser una prioridad para el próximo gobierno. Ujú. Sí, va a estar muy difícil eso porque, o sea, creo que cada vez hay más gente convencida de eso de muchas formas, no con el mismo discurso, digamos, Ujú. monolítico de motosierra mi ley, ¿no? Que tampoco es el mío, ojo, sino acá hay que ser más inteligente con el tema. Argentina no es Perú. Pero va a estar bien complicado porque en los últimos años lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Se ha ido complejizando más todo, se han ido generando más nichos de poder, feudos en donde los partidos políticos ponen a su gente y agrandan, Exactamente. y eso tiene un efecto, o sea, eso es un efecto de bola de nieve, ¿no? O sea, no solamente está creciendo el Estado como cantidad, sino como complejidad, Sí, ¿no? y al final eso tiene consecuencias, tiene un Mm, impacto directo en la vida de la gente. totalmente. Eh, Mm, se recauda un montón de plata en impuestos que ujú, termina perdida en medio de esta burocracia o en el bolsillo de algún funcionario corrupto mm, y no termina traduciéndose en beneficios o servicios o infraestructura concreta para el ciudadano. Y eso es un problema gigantesco. mm. ¿Cómo ves, en ese sentido, ya entrando a lo que viene, cómo ves el panorama del país, en el 2026? ¿Qué crees que... Una pregunta complicada, obviamente, ¿no? Porque es futurología, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo ves este año electoral? ¿Qué olfato tienes? ¿Qué intuiciones tienes?
Bueno, creo que es un escenario electoral definitivamente complicado, Mm, en parte por la multiplicidad de partidos políticos que pareciera van a terminar postulando. Yo no creo que terminen postulando no. 40 o 45 partidos, porque a la hora de la hora lograr una inscripción Ujú, es bastante más complicado de lo que parece. Yo creo que vamos a tener una oferta más reducida, ujú, definitivamente. Me encantaría poder tener una bola de cristal y decirte, yo creo que va a pasar esto o lo otro. La verdad es que lo claro. veo muy incierto todavía. Mm, Eh, pero sí creo que estamos pasando por un momento en el cual todo está en pausa, ¿no? ujú, Estamos un poco aguantando a ver qué es lo que pasa en el 2026 mm, y creo que sí, digamos, más allá de las predicciones electorales que uno puede hacer, sí creo que la próxima elección podría ser un punto de inflexión para el país, porque creo que hay muchas cosas que no están funcionando, no estamos creciendo económicamente, mm, fiscalmente no estamos teniendo las mejores políticas, en materia de seguridad ciudadana, digamos, creo que no hemos pasado por una crisis de inseguridad más grave que la que tenemos hoy, ujú, pero no se está haciendo nada al respecto, mm, porque estamos en pausa, esperando a ver qué es lo que pasa en el 2026, ¿no? mm, Entonces, creo nuevamente, más allá de las predicciones electorales que uno pueda o no pueda hacer, creo que sí va a ser un momento de inflexión mm, y, y creo que estos problemas que estamos viviendo hoy sí tienen solución. Yo mm, creo que tampoco es ciencia nuclear encontrar soluciones para la inseguridad, para el crecimiento. Creo que ya sabemos, porque lo hemos hecho antes. mm. Digamos, hemos superado retos similares en el pasado y creo que los podemos superar. Sí, qué optimista. Pero sí, es verdad. Sí, O yo. sea, se puede Sí. solucionar. Sí, sí, yo también creo lo mismo que con un poco más de desesperanza. Juan José Garrido está escribiendo y terminando un libro, conversé la vez pasada, y tenía la misma percepción que tú. Él afirma, y lo va a mostrar en este libro que está terminando, que las elecciones del 2026 son más o menos como que, más que un punto de inflexión. Son clave. Sí, te diría, él te diría que son como que la última chance, digamos, ¿no? Porque con el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y cómo va compitiendo el mundo desarrollado, si es que tú en los siguientes 5 6 10 años no te apuras, que ya estamos tarde, ya el tipo de retroceso o de distancia con respecto a los países desarrollados ya es otro. Ujú. O sea, no es un tema de velocidad, sino es un tema ya de calidad y complejidad del mercado por la tecnología. Exacto. Entonces lo que decía era, pucha, está complicado y claro, yo tengo una pregunta con el tema de los candidatos, porque acá estamos acostumbrados, mal acostumbrados a que, hiciste un comentario de la bola de cristal y esto que es verdad, no se sabe, pero te has dado cuenta que los candidatos aparecen en noviembre, diciembre, octubre, y claro, te terminan dando 4 meses e incluso los puedes tachar, o sea, tienes 4 meses con 8 candidatos, de los cuales igual pueden morir dos, ¿no? ¿No sería bueno ya que en verdad en eso lo cambiemos un poco? ¿Qué pasa que los candidatos en el Perú tienen que sacar la cabeza tan tarde? ¿Por qué no la sacan un año antes o dos, como pasa en Chile, como pasa, digamos, en otros países de la región? ¿Qué he visto Bueno, ahí? creo que es esta mentalidad de yo no me puedo exponer antes de tiempo porque Mm, voy a ser objeto de ataques y voy a llegar desgastado a la elección, mm, eh, que creo que es tal vez un poco simplista, ujú, ¿no? Porque al final también pierdes oportunidad de sentar posiciones sí. y armar propuestas con más tiempo, Mm, ¿no? Creo que tenemos un sistema electoral que también genera un poco los incentivos para tener el problemón que tenemos ahora. claro, Y de hecho eso es algo que yo he sí, promovido bastante en estos 4 sí, años has en el trabajado en eso. Congreso. Mm, Creo que se habla mucho de la reforma política y creo que ya se han aprobado varios cambios en términos de reforma política que creo que son positivos, pero creo que tal vez lo más importante en este momento es cambiar nuestro sistema electoral, ujú, porque, claro, uno ve que hay 40 partidos inscritos mm, y uno se imagina una elección con 40 candidatos mm. y la verdad es que es un escenario Eso ya catastrófico, no puede pasar, de nuevo. pero Claro, tenemos un sistema que genera justamente eso. claro. Entonces, mientras no seamos capaces de cambiar las reglas de nuestra ley electoral, Ujú,
creo que difícilmente vamos a poder tener resultados distintos a nivel político, ¿no? Y yo soy partidaria de un cambio bien radical en nuestro sistema, Ahora, ¿no? el tema de la doble valla, de alguna forma, está neutralizando esta dispersión, ¿no? Porque es como para que nos lo expliques, ¿sabes? Porque yo lo entiendo relativamente bien, entiendo que ahora ¿A qué te refieres con la doble valla, perdón? esto del 5% de votos válidos en Ujú. las elecciones y luego hay un porcentaje que tienes que tener en las cámaras para que tu partido siga inscrito, entiendo, ¿no? No pierda la inscripción. Bueno, sí, o sea, para mantener tu inscripción como partido, para seguir existiendo como partido, Mm, necesitas alcanzar el 5% de ujú, los votos válidos. ujú. Y respecto a la valla para ambas cámaras, lo que ha terminado Eso, siendo aprobado en el Congreso es que uno puede pasar la valla en una cámara y no en la otra, y tener representación en una cámara y no en la otra, ya, lo cual desde mi punto de vista ha sido un error. Y de claro, por hecho, cuando se supuesto. llevó a cabo el debate en la Comisión de Constitución, yo fui partidaria de que la valla, digamos, puedas pasarla en una u otra para tener representación en ambas. Es decir, si obtienes representación en diputados, también se te abre la valla, o Claro, se te abre la valla de representación en la Cámara de Senadores, ya por un tema básicamente funcional, porque claro. creo que tiene que haber una Coordinación. coordinación y una correlación de fuerzas Ujú, entre el Senado y la Cámara de Diputados, que con las reglas que se han aprobado, creo yo es más probable que no exista, porque uno puede tener un partido político representado en la Cámara de Diputados y no en el Senado. Y yo no veo cómo es que eso va a funcionar exactamente. claro, tendrías que generar otro tipo de articulación política con otras bancadas, pero es una complejidad, o sea, es una Va a ser complicación. mucho más complicado, Va a ser mucho mucho más más complicado. complicado. Sí. Y de hecho yo incluso cuestiono la misma figura de la valla, no Mm, para obtener representación, creo que evidentemente para obtener representación en el Congreso tiene que existir la valla, porque si no tendríamos ya demasiada fragmentación política en el ujú, Parlamento, ujú. pero esta idea de que si uno no pasa la valla, entonces deja de existir como partido, creo que nos está generando esta gran cantidad de partidos que aparecen y desaparecen y ya nadie sabe quién es quién y los mismos políticos se reciclan y aparecen en un partido, luego en otro. Creo que eso está generado porque tenemos un sistema que lo que hace es eliminar a los partidos políticos que existen si es que Ujú, no pasan la valla, obligan a todos los partidos a participar en la elección porque si no también pierden su elección. Entonces la posibilidad de armar un proyecto político, un partido serio, con un programa real, con mm, cuadros que puedan hacer una carrera dentro del partido, implica mucho más de 5 años, ¿no? Son mm. proyectos de mediano y de largo plazo. Uno puede formar un partido político y demorarse 5 días hasta 15 años o más en lograr tener representatividad real, ¿no? Claro, Entonces, cortarle las alas a un proyecto político porque a la primera no pasó la valla, me parece que está generando este problema de acuerdo. de tener un montón de partidos políticos que ya nadie sabe quién es quién. Entonces esto va a ser más o menos como un mito griego, o sea, van a morir el próximo año varios y van a tener que Y van a tener que reinventarse y reinvertirse. morir de nuevo en Exacto. el 2031 y así, esto parece, de verdad que Exacto. parece una Entonces, especie de creo que la caricatura. figura de la valla, para Hmm, efectos de mantener tu inscripción como partido, no debería estar. está en el fondo debilitando Claro, aún más, porque ya tenemos un sistema bastante precario de partidos. Creo que esta regla está profundizando ese problema. qué loco. Es interesante porque no lo está entendiendo la gente. Es un poco contraintuitivo, porque uno Sí, pensaría, si no obtuviste representación en la elección, qué tienes que bueno, dejar de existir. Pero en claro. el fondo lo que estás haciendo es eh, bloqueando la Hmm, posibilidad de que hayan proyectos políticos serios hmm. que pueden desarrollarse en el mediano y en el largo plazo y no en el corto plazo. Claro, porque tampoco queremos que los 40 sobrevivan. A lo que voy es, como tú bien dices, es un tema complejo. Finalmente no queremos 43 partidos los siguientes 5 años dando vueltas por ahí. No, no es la Exacto, idea. pero Pero hemos claro, tenido esta regla, sí, o sea, sí, sí, esta sí. regla de que si no pasas la valla desapareces, Hmm, la hemos tenido ya casi más de 20 años, ujú. si no me equivoco, Y y aún así. claramente no está dando resultados, ¿no? Ujú, Entonces muchas veces nos mantenemos con estas reglas que son prácticamente ya consignas, mm, pero no nos detenemos a ver cuáles son los efectos reales que están teniendo estas reglas, ¿no? ujú. Y creo que es importante que reevaluemos por completo nuestro sistema electoral, no solamente la figura de la valla, sino cómo elegimos al Congreso. Yo creo que el sistema proporcional de representación y que los partidos tengan que presentar listas y que haya el efecto arrastre, está generando un problema de baja representatividad del Congreso que nos pasa factura Ujú, y creo que deberíamos cambiar ese sistema y pasar a tener un sistema uninominal, ¿no? ujú. Sí, Entonces,
creo que como esos hay un montón de cambios que yo sé perfectamente que son cambios bastante disruptivos, porque cambian de raíz la forma en la cual ha venido funcionando nuestro sistema durante los últimos años, más de los últimos años, las últimas décadas. Claro. Y sí, o sea, esos son proyectos que yo he promovido dentro del Congreso y que, bueno, hasta el día de hoy no muchos han sido aprobados, pero justamente son los más difíciles de aprobar, primero porque son disruptivos y segundo porque tenemos un sistema electoral y un sistema de partidos que ha sido diseñado también por los propios partidos, los que están en el poder, Claro. que van a diseñar las reglas Sí. de manera tal que se elimine su competencia o que sea más fácil para ellos que para los que compiten en los partidos nuevos, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que hay que replantear por completo la forma en la cual venimos funcionando en temas electorales. Sí, ahora, si las proyecciones de varios, porque desde Alfredo Torres hasta tú han mantenido esta idea de que probablemente con este sistema el próximo año tengamos 4 o 5 partidos, probablemente que sobrevivan, o sea, es posible. Es Porque, posible. porque como esto que tú mencionas es cierto, esta dispersión de 40 y tantos en verdad se va a achicar y como Pero van a aparecer otros. Claro, pero digamos, sí, 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 de acuerdo, estamos de acuerdo en el incentivo perverso de este tema de eliminarlos tan rápido y todo el rollo. Quizás el próximo año, cuando hayan 3 4 5 partidos en ese escenario, sea quizás un poco más fácil plantear estas reformas que tú planteas, porque finalmente estos grandotes que ya están ahí, te das cuenta, ¿no? Claro, pero Ojalá, estos grandotes que ya están ahí van a tener un incentivo a eliminar a la a seguirlos competencia. matando. Exacto, Sí, a seguirlos matando. sí, es Entonces, verdad. creo que justamente por eso es que estos cambios, que nuevamente yo sé que cambian un poco de raíz la forma Sí. en la que funcionan las cosas, son difíciles de aprobar porque van un poco en contra de los intereses de los partidos grandes, entre comillas. Claro, yo tengo el optimismo ahí de que cuando tengan el poder 3 o 4 o 5, es una intuición totalmente pragmática y más visceral, porque justamente como ya están en el poder y son pocos, ojalá sea más fácil en el siguiente quinquenio pasar algunas reformas porque ya no tienes 11 12 13. Ojalá, es también pensamiento Sí. esperanzado, ¿no? Ojalá. Y claro, tienes razón, o sea, al final son 3 4 grandotes que quieren matar a los más chiquitos, pero hasta cierto punto, arreglando bien las cosas, como tú dices, en la ley electoral deberíamos tener 5 o 6 partidos y no 20 30, ¿no? Bueno, en el Perú Ojalá. siempre han habido más de 5 o 6 Sí, partidos. sí, Creo sí. que eso también Sí. es parte de cómo han funcionado acá las cosas siempre. Mm. Pero creo que podemos tener un mejor sistema. Podemos Ujú. tener un sistema que sea mucho más funcional y que además le haga más fácil al ciudadano tomar decisiones, ¿no? Porque al Ujú. final deberíamos tener un sistema que le facilite al ciudadano poder informarse y poder votar de manera informada. Mm. Y tenemos todo lo contrario. Tenemos un sistema sumamente engorroso, tenemos un sistema sumamente burocratizado. Se ha burocratizado a los partidos, se ha prácticamente estatizado a los partidos políticos, Sí, sobre todo luego de la reforma de Vizcarra. sí, Y exacto. creo que eso al final no beneficia a nadie, ni al ciudadano ni a las organizaciones políticas. No, y la cédula, por lo que he visto ahora, parece un meme. O sea, van a ser varios papeles, te van a dar no sé cuántos papeles, van a tener que ser como no sé cuántos votos y tantos rollos, ¿no? O sea, va a ser Bueno, ahí yo creo complicado, ¿no? que la OMP ha pecado de sensacionalista. Sí, Sí, yo creo que ha sido una irresponsabilidad total que la sí. OMP haya sacado esas especies de simulacros de cómo sería la elección, poniéndose en el peor escenario posible. Ajá. Y creo yo que ha sido con la intención de desprestigiar y deslegitimar no solo la bicameralidad o las reformas que Ajá. se han aprobado, sino, digamos, la elección en sí misma. Yo creo Ah, sí. que sí, a mí me parece que absolutamente irresponsable que desde la OMP se hayan sacado estos simulacros que además generan alerta y generan confusión en la ciudadanía. Interesante. Me parece poco serio, en todo Yo, caso, que se haya hecho una sí, cosa así, poniéndose en el peor escenario posible, que van a haber 40 candidaturas cuando sabemos perfectamente que a la hora de la hora sí. lograr efectivamente inscribir una candidatura es bastante complicado y lo más probable es que tengamos menos partidos postulando al Mira que yo, final. yo había sido más ingenuo. O sea, yo pensé que lo había hecho un burócrata de la OMP diciendo, mira, así sería. Pero ahora que lo dices así, tienes razón. O sea, la oportunidad, el momento en el que salieron con esto, ahora sí, Sí, yo creo que ha de sido otra manera. intencional Ajá, y en el mejor de los casos sumamente irresponsable. claro.
Claro. ¿Y tu futuro en la política, digamos, cómo lo ves? Bueno, a mí me gustaría postular a la reelección. Mi, Ujú, mi proyección es postular nuevamente a la Cámara de Diputados. ujú. Eh, y bueno, yo espero que las personas que votaron por mí puedan renovar ese voto de confianza que, que- De que eso me dieron en estamos, el de 2021. eso estamos seguros. Acá tienes uno, dos, tres, dos contribuyentes. Ah. Acá hay uno que no va a votar por mí, creo. A Solo contaste tres. ver. No, pues ya la serie de todas maneras, pues si no, imagínate, ¿no? No, eso va a ocurrir de todas maneras. Ahora, tú podrías igual postular al Senado. Podría postular al Senado también. Ajá. ¿Eso todavía no Y lo has pensado? O- es algo que he estado evaluando durante este año. Ujú, Pero me inclino más por la Cámara de Diputados, fundamentalmente por el tipo de trabajo que se hace en la Cámara de Diputados, que es lo que ujú. hace un congresista ahora, hay iniciativa La legislativa, producción hay legislativa. un trabajo más cercano con la ciudadanía. Ajá. Creo que eso es lo que a mí me gusta más versus el Senado, que tiene un rol un poco más contemplativo, lo podría poner en esos términos, Qué no, buena, claro. no tiene iniciativa legislativa. Claro. Sí, yo creo que el Senado es algo que podría evaluar de repente más adelante. Sí, además, bueno, el Senado es otro tema gigante por cómo se ha ¿Cómo va a configurado y funcionar? todo. Tampoco sabemos exactamente cómo Sí, es que va a funcionar. Yo creo que definitivamente algunos ajustes en el camino vamos a tener que hacer, ¿no? sí. Pero creo que es un poco incierto también cómo exactamente es que va a funcionar esa dinámica entre las dos cámaras, ¿no? Sí, es interesante. Ya para ir terminando, si tuvieras que decirle, porque hemos hablado bastante de eso un rato largo, es muy importante, si tuvieras que decirle o motivar a alguien más joven, digamos, a Ujú. que se meta en política, ¿qué le dirías y qué consejos les darías? De tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas que quieren meterse en política? Bueno, un poco lo que conversábamos, ¿no? Que creo que nunca va a ser cómodo, que no esperen a que las condiciones o el escenario sea el ideal o que sea lo que ellos tienen pensado que debería ser para tomar la decisión de arriesgarse, que ya sabemos que es un riesgo enorme, y hacer política. Creo que los cambios se van a generar desde adentro. Si es que las personas que tienen vocación, que tienen capacidad, no asumen ese reto porque les parece incómodo o porque hay un 10% de las ideas de tal persona que no me convencen o no me encanta cómo funciona este partido o tal otro o el sistema de partidos en general, que evidentemente no funciona bien. Pero si uno no es consciente de que si nadie asume ese reto de meterse y tratar de generar un cambio desde dentro, las cosas no van a cambiar nunca. Ujú, Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que son las personas, los individuos los que generan los cambios, no las colectividades. ujú. ¿Es gratificante hacer política? ¿Tú sientes que hay un retorno ya, digamos, de satisfacción personal? Para mí ha sido sumamente gratificante hacer política, no solo a nivel personal, porque creo que he crecido muchísimo haciendo política y he enfrentado un montón de miedos que yo tenía. Yo antes no podía hablar en público, por ejemplo. Tenía un pánico escénico terrible y creo que he superado un montón de miedos que tenía yo haciendo política y eso para mí es sumamente gratificante. Pero también es gratificante ya a nivel político el sentir que hay personas que están contentas con el trabajo que he hecho. Ujú, El cruzarme con alguien en la calle y que me ujú, feliciten o que me digan que volverían a votar por mí, ujú. eso para mí es sumamente gratificante y al final es lo que me impulsa a seguir haciendo política y a querer postular de nuevo. Mucho. Qué bacán. Sí. Felicidades. Muchas Felicitaciones gracias, por José. eso y gracias por estar en política. Gracias. Y Yo lo gracias. disfruto. La verdad es que me gusta y estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Qué bueno. No, creo que y creo que personalmente, como tú dices, te va bien la política. Y eso es importante para que te sientas contenta, pero también para que la gente confíe en ti, ¿no? Y ese era justamente, ese era mi eslogan de campaña, ¿no? Hay que recuperar la confianza Ujú, en la política, en los políticos, pero eso requiere nuevamente claridad respecto a qué es lo que uno cree, qué es lo que uno defiende y sobre todo consecuencia, porque uno ujú. puede decir creo en A, B, C, D y a la hora de la hora no tomar decisiones en función a eso, ¿no? Y eso es mucho más difícil de lo que suena, porque claro, uno dice, claro, uno tiene que ser consecuente con sus ideas, pero cuando uno se enfrenta ya a circunstancias reales, Así es. es mucho más difícil y retador de lo que uno cree. Sí.
No, te creo. Y la integridad y la coherencia son muy difíciles en la realidad. Yo creo que Así cuando es. tienes que ser íntegro y coherente en situaciones en las que te enfrentas a estas Sí, cosas, por sí. ejemplo, bueno, cuando cae Castillo y nos enfrentamos a las protestas y surge todo este debate del adelanto electoral, Mm, ese fue un momento en el que, digamos, se pusieron a prueba claro. ideas y estos principios que desde Avanza País nos defendíamos. Ujú, eh, y claro, era un momento de convulsión absoluta, un momento de muchísima presión para irnos a un adelanto electoral ujú, inmediato, desordenado, sin respetar las reglas, ni la constitución, ni nada. ujú. Y bueno, y nosotros a pesar de ser una bancada chiquita, nos mantuvimos, si bien estábamos a favor de irnos a un adelanto, pero ordenado en 2024, Exacto. digamos, no, nos mantuvimos firmes en las posiciones que teníamos Ujú. y creo que ese fue un momento en el que se puso un poco a prueba a ver qué tan firmes somos en lo que defendemos, en lo que creemos y creo que finalmente, bueno, nos hubiera encantado irnos a un adelanto en el 2024, eso finalmente no sucedió, pero claro, eso es un ejemplo de un momento en el cual cuando las papas queman y cuando hay convulsión y cuando hay presión y hay protestas en las calles, Ujú, es difícil efectivamente salir de la cara y decir, yo creo esto, ujú. creo que eso es lo correcto, a pesar de que sé que que es sumamente impopular. Está buenísimo. Bueno, o sea, yo creo que cuando te pones del lado correcto de la historia, es complicado. Es complicado. Es complicado. Porque de los dos lados, los tres lados, los intereses particulares o los que sean populares o populistas o emocionales, nunca van a querer ponerse en un punto racional, digamos, en un punto medio virtuoso, digamos, sino van a tender a los extremos. Pero bueno, qué bueno que lo puedes hacer y que te vaya bien. Me alegra mucho. Muchas gracias, José. Gracias por estar acá también. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos por estar en el lado B y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.